empezamos con Javier Vidorreta. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Beni? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Javier, cuando uno analiza tu currículum, alucina porque tienes toda una vida trabajando en recursos humanos en sectores muy diversos. Cuéntanos, los que no te conocen, breve bio de tu vida. Yo soy Javi, tengo 45 años y la verdad que, como decías tú, una carrera en el ámbito de los recursos humanos, porque es donde caí. La verdad que me encantaría decirte, fue vocacional y era algo que deseé desde pequeño, pero para nada, era un despistado de la vida que terminó agarrando esta profesión y después de 21 años le estoy empezando a coger el gustito. Bueno, no lo debes de hacer mal, aunque cayeras ahí, algo debía de haber porque lo has hecho bien, porque triunfar en diferentes sectores no es fácil, ¿no? Has estado en inmobiliaria, en marketing, en tabaco, en diferentes países, y hoy estás en WPP, que es la empresa. ¿Cuál es vuestro...? Bueno, es el grupo de comunicación líder a nivel global y, bueno, lo atractivo del sector es que ya no solamente es comunicación, sino que es creatividad, es tecnología. La verdad que es un compendio de actividades que hace que nuestra profesión y la propia idiosincrasia de la compañía sea tremendamente variada y divertida. Yo al final lo que he intentado toda mi vida, Beni, es acertar en el 51% de las decisiones que he tomado y he intentado que se mantuviese ese balance. No está mal, no es muy ambicioso. No, 51 me vale. Estupendo. Oye, cuéntanos, ¿qué es tu día a día? ¿Qué opinas de tu función? Porque es una función que, depende con quién hables, las de recursos humanos sois... Yo pienso que era una función muy estática, que se ha ido manteniendo durante años y que de repente la pandemia la ha revitalizado. O sea, se montaron modelos de trabajo híbrido, apareció tecnología, teníamos la necesidad de conectar distintas necesidades, de repente con distintos tramos horarios y seguir manteniendo la productividad, y la pandemia nos ha puesto nos ha sentado en la mesa de los mayores. Totalmente. Yo creo que durante años hemos sido una segunda línea ejecutiva y de repente, pues eso, los retos de mantener la compañía integrada, alimentar la agenda de negocio en un entorno tan complejo y tan cambiante, pues ha hecho que sea una función totalmente revitalizada y que ahora mismo pues, soporta un mayor rango de actividades que con anterioridad a la pandemia. No, es que cuando hablamos de retos, vosotros post-pandemia o durante la pandemia habéis sido pieza clave. Y aún hoy tenéis unas preguntas y unas respuestas, ¿no?, que no son fáciles. ¿No? Teletrabajo, ¿cómo lo gestionáis? Cada uno como puede y a base de equivocarse y revisarlo y volver a equivocarse y volver a revisarlo. O sea, ojalá hubiese una fórmula magistral que se encajase o que fuese replicable en todas las compañías del mundo, para nada. O sea, la verdad que es la pandemia lo que sí ha traído, yo creo que es algo relevante para nuestra función, es que ha roto totalmente las distintas zonas horarias. O sea, prepandemia era imposible trabajar desde España para Europa, para Latinoamérica, y de repente pues hoy muchos y muchas profesionales del negocio pues llevan distintos tramos horarios, porque hemos aprendido a que la flexibilidad no solamente es ir a recoger a tus hijos al cole o ir al gimnasio al mediodía, sino que de repente es conectarte una llamada a las 11 de la noche porque tienes responsabilidad, es un proyecto global que previamente has acomodado para poder tenerla, ¿no? Entonces yo creo que lo que dices tú ha enriquecido nuestra actividad. Y aprovecho tirando, aquí en este programa hemos hablado de la gran resignación. En España no se ha sufrido, ¿no? Pero yo creo que hay un pozo, ¿no?, de lo que hablas, ¿no?, de que la gente exige más al trabajo, le exige más... Yo creo que es un tema antropológico. O sea, nuestros abuelos trabajaron para que nuestras necesidades primarias quedasen cubiertas, es decir, nuestros abuelos trabajaban para llevar dinero a casa para poder comer al día. Sí, era otra realidad. ¿No? Sí, entonces, digamos que esa fase ya la hemos pasado, ni tú ni yo, ni nadie de los oyentes o de las personas que están viéndonos trabaja para la necesidad de tener que llevar un plato de comida al día, y eso nos ha permitido ser mucho más dueños de nuestro destino, ¿no? Y nuestros padres trabajaron para darnos cierto confort, ya no es que tuviésemos las necesidades primarias cubiertas, sino que ya tenemos la suerte de vivir de una forma más desahogada, ¿no? Y de repente somos dueños de nuestras decisiones, destino y de nuestro apetito, y es algo que, bueno, la gran resignación va de eso, de encontrarle sentido a lo que haces, porque te puedes permitir elegir, ¿no? Y te puedes permitir romper 6 meses tu carrera para irte a Indonesia a hacer un viaje con el que siempre has soñado y volver y seguir siendo empleable. Entonces, bueno, yo creo que estamos viviendo los recoldos de aquella gestión de nuestros antepasados, que es maravillosa, quiero decir, totalmente de acuerdo. Las generaciones anteriores. Sí, sí, y aquí también se habla de cómo las nuevas generaciones, eso ya es como un más, ¿no? Nosotros a lo mejor, los que ya peinamos canas... Habla por ti, yo soy un Z todavía. No, pero nosotros aún nos cuesta
anteponernos, ¿no?, a nuestras obligaciones y la empresa, lo que diga la empresa. Sin embargo, la juventud es un poco más descarada, ¿no? Y son más egoístas o más... Se produce un doble efecto, Beni. Eso es muy gracioso porque yo trabajo al final en una industria terriblemente joven, dinámica, o sea, es muy flexible, de mucho pico de actividad. Entonces es verdad que estamos muy cerca de los profesionales jóvenes o las generaciones jóvenes. Y se produce el doble efecto, es muy gracioso. Se produce el efecto de el joven que se va a Indonesia o el joven que no le encuentra sentido a un trabajo al segundo mes, y por contra se produce el efecto contrario del directivo que cuenta a sus equipos aquello de que él empezó a trabajar como becario sin cobrar y trabajando 15 horas, y la distorsión se magnifica. Es decir, se producen conversaciones que no se van a encontrar en la vida porque están en planos totalmente diferentes. Yo creo que es lícita las dos posiciones, ¿eh? ¿Y cómo consigues, desde Recursos Humanos, cómo se consigue maridar una empresa con una cultura tan complicada, tan diversa, ¿no? Porque... O sea, yo he descubierto que no hay procesos formales que lo arreglen. Lo arregla el día a día, lo arregla estar en una oficina. Precisamente hoy estábamos en una comida, hablábamos de eso, la necesidad de juntarse, o sea, de ir a una oficina con propósito, a mezclarte con tu equipo, a socializar, a tocar piel con piel, porque al final de esa exposición se terminan ajustando estos discursos. Entonces yo creo que el valor de los centros de trabajo ahora es precisamente ese, el desarrollar vida social, ¿no? El conectar con el equipo, el desenvolverte en un colectivo, entender las distintas dinámicas, agendas, prioridades y flexibilizarlas, cosa que yo creo que el trabajo en remoto pues no lo facilita, ¿no? Estar escondido detrás de un Teams todo el día pues no hace que lateralices tu posición. Estás todo el día centrado en Teams, en la reunión y no falta esos cafés, ¿no? Ese piel con piel. A base de exposición y de entender la persona que tienes delante, ¿no? Y de nuevo, para los dos extremos generacionales, para los recién aterrizados que buscan ese famoso propósito y encontrarle identidad y sentido a todo lo que hacen, y al contrario, aquellos que nos hemos guiado en unos parámetros, pues eso, mucho más rígidos, me atrevería a decir, que de repente vemos como, oye, lo que nosotros no pudimos hacer, la nueva generación lo hace, y volvemos con paradigmas del pasado, de, ay, qué suerte tenéis, yo trabajaba 16 horas y no me pagaban, y te miran con ojos de búho diciendo, ¿y por qué trabajabas si no te pagaban? ¿Y por qué trabajabas 16 horas? Y es una pregunta honesta. Entonces, bueno, es difícil acomodar ese doble discurso, pero bueno, al final con voluntad, con ganas, con apetito, con ganas de aprender, se termina flexibilizando, y luego con mucha herramienta compartida, mucho entorno lúdico y de intercambio de experiencias, algo que desde las áreas de talento, recursos humanos intentamos generar, ¿no? Esas experiencias de intercambio de conocimiento vitales que son tremendamente ricas. Total. Entiendo que esto que estamos hablando de diferencias de edad aplica a diferencias culturales, ¿no? Porque tú entiendo que trabajas con entornos multiculturales. O sea, tenemos la suerte de trabajar con distintas nacionalidades y desde luego, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota, cuando hablamos de diferentes culturas y nacionalidades, me vas a permitir la palabrota. Me acuerdo una vez que a un noruego le dije, qué hijo puta, en plan gracioso, y me miró y me quería dar una hostia, ¿sabes? Porque era como que me acabas de insultar, claro. Que no, explícale a un nórdico que un insulto tiene un componente de amistad. Sí. O sea, el concepto per se no le entraba en la cabeza. Bueno, pues son realidades, y en distintas culturas cada uno tiene su marca, su idiosincrasia, y son muy reconocibles. Cuando trabajas con británicos, pues todos sabemos cómo son; cuando trabajas con alemanes, sabemos cómo son; cuando trabajas con españoles, sabemos cómo son, y lo rico es acomodar, ¿no?, esas diferencias culturales y hacer que eso se ensamble y trabaje como un colectivo, como un grupo. Qué bueno, qué bueno. Oye, en recursos humanos últimamente se oye mucho hablar del dato en recursos humanos. ¿Cómo esto te suena o cambiamos de pregunta? No, para nada, o sea, me suena, y soy un defensor del alimentar con dato cada actividad dentro de recursos humanos. Te voy a dar un titular, o sea, sin datos somos tertulianos. Y además, últimamente, de verdad, estoy muy cansino, y soy muy repetitivo, pero si hay oyentes que alguna vez me han escuchado en otro foro, siempre digo lo mismo. A un financiero nunca le he dicho, creo que la gente que, no le he escuchado decir, creo que la gente que, o este Q, creo que vamos a ir mejor, o este trimestre vamos a cerrar un poquito malinchi. O sea, generalmente el financiero refuerza su discurso con un dato cuantitativo. Y todavía en mi función sigo escuchando es que la gente está muy contenta, o la gente dice, ¿cómo que la gente dice? Sí. ¿Qué gente? ¿Qué porcentaje? ¿De qué entorno? ¿Cómo de representativo es sobre nuestro staff? ¿Qué decían el año pasado? Y o empezamos a acomodar datos en nuestro discurso y a sacar ventaja de ellos, o estamos muertos, porque de verdad que somos tertulianos y nunca nos van a aceptar dentro de esa fiesta de mayores. Pues me encanta. ¿Y cómo se puede acomodar esto? Todo lo que quieras, o sea, los datos. Mira, venimos hoy precisamente de una reunión
reunión con nuestro departamento de nómina donde les hemos pedido que en vez de pagar las nóminas se dediquen a devolvernos data sobre ese pago de nómina y a conocer nuestra estructura, a conocer cómo nos organizamos a nivel rangos de edad, a saber cómo nos organizamos a nivel género, nacionalidades, discapacidad, rotación por distintos niveles, oye, rangos salariales, y está toda la información ahí. Está ahí, eso está. Hay que explotarla, pasa que hay que ser muy valiente para agarrar, en mi caso, 3.000 entradas de datos y sacarles jugo, ¿no? Claro. Pero bueno, pero es algo que cuando lo acomodas en tu discurso te da un posicionamiento ejecutivo que la función no ha vivido hasta ahora. Yo llamo a la acción, al colectivo de directores o directoras de recursos humanos, people, acomodemos el dato, si no somos meros tertulianos y opinadores. Me encanta. Pero hablamos de cuantitativo, en cualitativo, grado de satisfacción, NPS, de esto también. Bueno, es que el cualitativo es la acomodación del cuantitativo, es decir, saber leer ese cuantitativo y construirlo o sea, y dar un gran titular que realmente alimente la estrategia de la compañía es el reto, no quedarte solamente en el dato anecdótico, porque muchas veces engordamos nuestro discurso con datos sensacionalistas. Bueno, genial, pero el dato está ahí para llamar la atención o para levantar una bandera roja y a partir de ahí desarrolla tu actividad, ¿no? Es algo que sí que percibo en los distintos foros en los que estoy, que la función va madurando, ¿no? Cada vez hacemos un uso del dato mucho más ejecutivo, pero todavía nos queda muchísimo comparado con otras funciones como la de marketing, comunicación, ventas, finanzas, donde el dato está muy presente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, y ya se nos va el tiempo. Oye, hablaba al principio, te presentaba diciendo que estabas en muchos sectores, tocando siempre a la gente. ¿La gente es diferente en función del sector? Sin duda, sin duda. Yo tengo la suerte de estar en un entorno creativo donde la idea, la experiencia, la retroalimentación, la provocación constante, el provocar para intentar mejorar lo que estás haciendo y enriquecerlo, es algo común. En entornos más rígidos, bueno, yo tengo la suerte de estar en un mundo, el creativo, que está muy vinculado a los servicios profesionales. Al final la materia prima son personas. Cuando trabajas con personas es maravilloso. En entornos más rígidos como gran consumo, donde la maquinaria rueda per se, ¿no? Porque tienes un producto muy reconocido en el mercado, te acomodas a ese proceso, ¿no? Entonces eres una pieza en un engranaje donde seguramente seas muy reemplazable, ¿no? Porque habrá gente que haga esa actividad de la misma forma, incluso mejor que tú, ¿no? Entonces yo si tengo que elegir me quedo en la parte de servicios profesionales, donde es verdad que tu producto es gente y como tal, pues la gente genera reacciones impredecibles, ¿no? Entonces es muy bonito trabajar con esa materia prima y cómo tratar de orientarla hacia la estrategia de negocio, es muy rico. Yo reconozco que estoy en el sitio en el que quiero estar y que me alimenta cada día. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué poético! Te ha quedado muy bien. Y ya tenemos que cerrar. A todos os pregunto para cerrar que nos recomiendes un libro. Yo, lo decíamos antes fuera de cámara, pero El Príncipe de Maquiavelo me parece una oda y un ensayo de que refleja el mundo empresarial y cómo sobrevivir en corporaciones internacionales donde la capa política es muy importante. Cómo influir y persuadir para de alguna forma alimentar tu agenda. Es algo maravilloso que en buenas manos pues, trae cosas buenas. Un libro que se escribió hace años y que sigue vigente, totalmente. Sigue en vigor, las claves. Y desde luego está de plena actualidad. Totalmente. A mí me lo mandaron leer ahora, hace un máster en el IE, y me lo mandaron leer desde un profesor de lectura recomendable en la empresa de formación puntera hoy en día. Sin duda. Bueno, oye Javier, hasta aquí la entrevista de hoy. Un placer, verte siempre, Beni. Cada vez que estoy contigo me lo paso genial. Bueno, oíste. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Pues esta es la entrevista de hoy a Javier. Vamos volando porque con Javier podríamos profundizar en muchas cosas, muy transversal, pero habéis oído qué máquina, ¿no? Nos vemos, hasta ahora.